Pastor Ángel Solís. Él hoy tuvo que compartir en otra congregación de casas de oración y pues oramos, ¿verdad? Que el Señor sea cumpliendo sus propósitos y lo use para su gloria. Amén. Y bueno, pues vamos a continuar nuestra serie. ¿Qué le parece? Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera vez. Es un gusto. Estamos para servirles. Somos Casa de Oración Tecámac. El único propósito es que su palabra sea instruida de acuerdo a la verdad, ¿verdad? A de la sana enseñanza. Y bueno, pues también a los que nos ven a través de las redes, ¿verdad? Porque también su palabra se cumple de esa manera. Así que, pues estamos llevando una serie que se llama La conducta en la familia de Dios. Estamos llevando esta serie a través de la epístola de Primera de Timoteo. Así que vamos a continuar estudiando la palabra. Y pues hoy vamos a ver un tema que se llama convicciones, no prohibiciones. Amén. Así que les invito a Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, por favor. ¿Sí? Mire, vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hermosas palabras del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, hemos estado llevando este estudio capítulo por capítulo y de alguna manera por versículos también. La enseñanza pasada se habló precisamente de la apostasía, ¿se acuerdan? Y bueno, pues hoy vamos a continuar con este estudio. Déjame decirte que esta carta a Timoteo es muy enriquecedora en enseñanza. Y nos compete a todos nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque estamos viendo una serie que se llama La familia, ¿cómo dijimos? La conducta en la familia de Dios. Entonces, ¿a quién nos compete? A nosotros, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Esta epístola es muy enriquecedora. El propósito es que aprendamos mucho de ella, ¿sí sabes? Pero hay algo importante. Es cierto que venimos a aprender. ¿Cuántos vinieron a aprender? ¿Verdad? A conocer de Dios a través de su palabra. Pero no solo debe quedar allí, ¿sí sabe? Lo que aprendemos es para aplicarlo en nuestra vida. ¿Cuándo? Pero saliendo de aquí, ¿verdad? Es para aplicarlo a nuestra vida. Que lo pongamos por obra. Que como cristianos que somos representemos a Cristo con nuestra conducta y una manera de vivir que a Dios agrade. ¿Verdad? Como bien lo dice el tema de esta serie, aprendamos acerca de la conducta como familia de Dios. Y bueno, eso es lo que vamos a estar aprendiendo en esta serie. Ya lo estamos aprendiendo, lo vamos a seguir aprendiendo. Déjame darte un poco de contexto histórico de esta carta de Primera de Timoteo 4, o bueno, de la carta en general, pero hablando del capítulo 4, se sitúa en la iglesia de Éfeso, alrededor de los años 63 al 65 después de Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta pastoral a Timoteo, fue más o menos en esa fecha, quien estaba encargado de dirigir la iglesia allí. ¿Quién? Timoteo, ¿verdad? Éfeso, déjame decirte, era una ciudad importante en Asia Menor,
con una fuerte influencia del culto a la diosa Diana, que promovía prácticas y doctrinas contrarias al Evangelio de Cristo. Y hemos estado viendo a través de Tito y a través de Timoteo todo lo que había en aquellas ciudades, ¿se acuerdan? Hablando de Tito, de la epístola a Tito, que estaban en aquella época en la isla de Creta, y todo lo que también se desarrollaba en aquellas provincias. Lo mismo era en Éfeso. En este ambiente, bueno, y además como en Creta, como en Éfeso, adoraban a otros dioses. Había mucha idolatría. En este ambiente la iglesia enfrentaba la amenaza de falsas enseñanzas y doctrinas erróneas. Qué tremendo, ¿verdad? Ya desde aquella época, incluyendo prohibiciones legales y ascéticas. Déjame decirte que este término ascéticas significa o tiene que ver con la purificación en sí mismos, no en Dios, es algo místico. No tiene que ver con Dios, tiene que ver con lo que la persona cree, es algo místico. Entonces ellos prohibían, hacían prohibiciones legales y ascéticas, como la abstinencia, del matrimonio. Ideología que tenían esta ideología con respecto a que debían conservar el alma pura. ¿Y saben qué consideraban del matrimonio? Que el matrimonio contaminaba el alma. Fíjense. Y de ciertos alimentos, también ellos manejaban las prohibiciones legales de ciertos alimentos que no provenían de Dios, sino de tradiciones humanas y enseñanzas engañosas. Estas falsas doctrinas estaban influenciadas por corrientes gnósticas y filosofías que mezclaban elementos paganos con el cristianismo. Y todo esto de gnosticismo, de filosofías, ya lo hemos estado estudiando, hermanos. Y podemos darnos cuenta que como en este tiempo que las filosofías, los rudimentos entran en el mundo, así era en aquella época. Entonces, ellos estaban plagados de todas estas filosofías que mezclaban elementos paganos con el cristianismo, promoviendo una espiritualidad basada en prohibiciones y reglas externas más que en la libertad que ofrece Cristo. ¿Cristo nos prohíbe algo? Bueno, a lo mejor sí. Pero hay que entender, ¿verdad? No es que Dios o Jesús nos prohíba, nos enseña. Ahorita vamos a ver. Pablo escribe para corregir estas desviaciones, escribe a Timoteo a enseñar sana doctrina y a mantener la libertad cristiana basada en la palabra de Dios y la oración, señalando que todo lo creado por Dios es bueno y debe recibirse con acción de gracias, no con prohibiciones legales. Pablo, defendiendo una fe basada en convicciones firmes y libres en Cristo en medio de un entorno pagano y doctrinalmente complejo. Sí, tenía difícil la labor el apóstol Pablo, ¿no creen? Porque había mucho paganismo, había mucha idolatría. ¿Y ustedes creen que hoy no sea lo mismo? Está difícil. Cada vez más estamos viendo que la palabra se cumple con las filosofías, con la apostasía y con tantas cosas. Pero vamos a continuar. Timoteo jugó un papel crucial en la lucha contra las falsas enseñanzas en la iglesia de Éfeso, siendo dejado por Pablo para supervisar y corregir los errores doctrinales que se habían infiltrado en la comunidad cristiana local. Tampoco Timoteo la tenía fácil, ¿verdad? Porque él tenía que corregir. Su tarea principal era defender la sana doctrina frente a maestros falsos que promovían enseñanzas erróneas. ¿Cómo qué? Como lo que leíamos, como la prohibición de casarse y la abstinencia de ciertos alimentos, así como de ideas gnósticas y especulativas que distorsionaban completamente el Evangelio de Cristo. La iglesia de Éfeso
cayó bajo la influencia de líderes corruptos, ¿sabes? Falsos maestros. Ellos decían ser cristianos, pero estaban desviando a los cristianos. Y yo creo que esa era la preocupación de Pablo. ¿Usted no cree? Claro, porque Pablo, ¿qué quería promover? Las sanas enseñanzas y que no hubiese prohibiciones en las iglesias, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado ¿de qué? De las falsas enseñanzas, de los falsos maestros, porque de acuerdo a lo que el maestro enseña, ¿qué va a pasar? Es como vamos a aprender, ¿verdad? Y en los tiempos de Éfeso, aún los cristianos que decían ser maestros estaban enseñando de una manera totalmente incorrecta. Sí, porque los maestros que decían ser maestros, los maestros que estaban allí se decían ser cristianos, ¿verdad? Aquí el detalle es que no nos dejemos instruir, ¿verdad? Que pongamos mucha atención y mucho cuidado de que no nos dejemos instruir por falsos maestros y que por ello nosotros enseñemos o pretendamos enseñar de la misma manera falsa, ¿verdad? Ese es el detalle. Y que por no estar haciendo lo correcto, terminemos apostatando y llevando a otros a apostatar de la misma manera. ¿Porque usted cree que no podemos apostatar? Por supuesto que sí. Sabemos que, ¿qué significa apostasía? Bueno, déjame de recordarte. Apostasía significa abandonar, apartarnos de las verdades de Cristo, apartarnos de la palabra de Dios, apartarnos de las sanas enseñanzas, apartarnos de congregarnos. Eso es apostatar. ¿Y ustedes creen que no podemos apostatar, como les decía? Todos estamos expuestos a poder apostatar. Claro que sí. Por eso Dios no se equivoca cuando dijo: el que crea estar firme, que mire que no caiga. ¿Por qué? Porque cualquiera podemos caer, hermanos. Aún con todo el conocimiento que tengamos, podemos caer. ¿Sí sabes? Así que tengamos mucho cuidado de no estar escuchando a falsos maestros. ¿Para qué vas a la iglesia? Si tú aquí puedes aprender, ¿no? ¿Verdad? ¿Pero por qué? Porque hay quienes no quieren hacer iglesia. ¿Sí o no? Bueno, pues tengamos cuidado. O que nosotros seamos un falso maestro. Qué terrible, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber consecuencias. Entonces debemos tener cuidado de una, que no nos dejemos engañar, seducir por falsos maestros, pero que nosotros no vayamos a ser un falso maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos daremos cuentas a Dios, ¿verdad? Bueno, ahora fíjate qué ilógico era lo que estos falsos maestros hacían, porque Dios de ninguna manera prohíbe el matrimonio, ¿o sí? ¿Verdad que no? No, nosotros como iglesia, déjame decirte, en ninguna manera prohibiremos que los cristianos se casen, mucho menos nuestros jóvenes. Si lloro para que ya se casen. Ay, los que ya se tengan que casar, ¿verdad? Los que ya se tengan que casar, porque usted dijo, no, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Ajá. Entonces, nosotros no vamos a prohibir que los cristianos se casen. El problema es cuando esto se quiere llevar a cabo fuera de las leyes y el orden de Dios. Entonces, si hay restricciones, prohibiciones, no, restricciones. ¿Nosotros los restringimos? No, la palabra de Dios. Mire, ¿cómo qué? Mire, le voy a poner algunos ejemplos prácticos o vamos a mencionar algunos ejemplos. Cuando un cristiano se quiere casar con una persona inconversa, es clásico, ¿verdad? Yo les pregunto, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de eso?
hasta en corito. Lo sabemos, ¿verdad? Pero ¿lo aplicamos? Mira, en 2 de Corintios 6, del 14 al 18, dice lo que ustedes acaban de decir. Pablo advierte a los creyentes que no se unan en yugo desigual con los incrédulos, usando la imagen de dos animales distintos atados para trabajar juntos. Fíjate qué tremendo, ¿eh? Mira cómo lo maneja, mira cómo lo muestra. Como por ejemplo que para llevar la yunta, para arar, que pongan a un toro y a un asno. ¿Cómo ven? No, ¿verdad? Era mucha diferencia, ¿no crees? Bueno, el apóstol Pablo, usando esta imagen, además era prohibido en el Antiguo Testamento por ser ineficaz y simboliza la mezcla de lo santo con lo profano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto que te acabo de decir lo puedes ver en Levítico y lo puedes ver en Deuteronomio. Significado del yugo desigual, sobre todo ahí a los jóvenes. Anótenle, chicos, ¿por qué creen que se quedaron? Anótenle. Significado del yugo desigual. Representa la incompatibilidad espiritual entre creyentes y no creyentes. Mira, incompatibilidad. Otro punto. Pablo pregunta retóricamente, ¿qué comunión puede haber entre la justicia y la injusticia? La luz y las tinieblas, Cristo y Belial, el templo de Dios y los ídolos, mostrando que no deben estar unidos en compromisos vinculantes que afecten la vida espiritual del creyente, porque sí o sí, ¿quién está expuesto en una situación así? ¿Quién? ¿Quién? El creyente, ¿verdad? El creyente. Otro punto, no se refiere a toda interacción social o laboral con no creyentes, no nos confundamos. No está diciendo no hablen con los no creyentes, no tengan amistad con los no creyentes, no se relacionen, etcétera, sino a relaciones que impliquen un compromiso profundo o analiza que pueda comprometer la fe y santidad del cristianismo. Qué tremendo, ¿no? ¿Verdad? Como el caso del matrimonio. Por ejemplo, una pareja de jóvenes cristianos se quiere casar. Quieren hacer las cosas en el orden de Dios. Reciben pláticas matrimoniales, bueno, prematrimoniales y ya después matrimoniales. Esperan el tiempo de Dios. ¿Ustedes creen que se les va a prohibir casarse? ¿Por qué? Porque están haciendo lo correcto, ¿no? Porque están en el orden de Dios, porque son dos jóvenes creyentes. Por supuesto, hermanos, no se les va a prohibir, porque además no se prohíbe. De ninguna manera la palabra de Dios prohíbe cuando se hacen las cosas en el orden de Dios. Ahora, la otra parte. Cuando un creyente viene y dice, me quiero casar, quiero que Dios me bendiga. Y el pastor le pregunta al cristiano, ¿verdad? Ok, ¿es una persona creyente con la que te quieres casar? No. ¿Qué cree? No. Pero es tan linda, es tan lindo, es que lo amo, me trata tan bonito. El pastor contesta, ¿quieres que Dios te bendiga? Sí, quiero que Dios me bendiga. Bueno, obedece lo que la palabra de Dios indica. Aplica lo que 2 de Corintios 6 enseña sobre el yugo desigual. Ahora, otra pregunta. ¿Qué tan importante es Dios para ti? El pastor diciéndole al joven, o a la joven,
¿Qué tan importante es Dios para ti? Lo es todo. Yo amo a Dios. Entonces, ¿tú estás dispuesto a unirte a una persona que no ama a Dios? ¿Que no está interesada en Dios? Porque ahora para ti esa persona está siendo más importante que Dios. ¿Eso es lo que tú quieres? Porque en tal caso Dios no puede bendecir un yugo desigual, pero tú decides. ¿Cómo ven? ¿Verdad? En tal caso no estamos prohibiendo nada, ¿se dan cuenta? No estamos prohibiendo nada, estamos enseñando lo que la Biblia dice, y lo que se pretende en esto es crear convicciones en el creyente. ¿Se da cuenta? Qué bueno que todos fueran obedientes, pero la realidad es que no es así. Toman sus decisiones y terminan echando la culpa a la iglesia y sobre todo a los pastores. ¿Por qué? Porque no me quisieron casar, qué mala onda, es que no son, es que cómo pueden ser así de cristianos. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿estamos jugando a la iglesita? No. Estamos aquí porque adoramos a un Dios vivo y verdadero, que dio su vida por nosotros, y es por eso que estamos aquí. Tú y yo estamos respirando por la obra santificadora de Cristo en la cruz. ¿Y eso no te da gusto? Dale un aplauso al Señor. Amén, Señor. Difícil, ¿no? Confrontante también, ¿no? Bueno, fíjate en otros casos. A nadie se le prohíbe ir a fiestas. ¿O te hemos prohibido ir a una fiesta? Los jóvenes, les prohibimos ir a una discoteca, a un bar, a un antro, yo no sé. Ay, ¿se les prohíbe? Contesten, chavos. Fíjate, alguien preguntó: pastor, ¿puedo ir a un bar? El pastor le dijo: sí, sí puedes ir. Oiga, pastor, ¿entonces puedo fumar? Sí, sí puedes fumar. Ay, pastor, ¿entonces puedo tener relaciones sexuales con mi novia? Sí, sí puedes tener relaciones sexuales con tu novia. Ay, pastor, ¿entonces sí puedo hacer todo eso? ¿Sí puedo hacer lo que quiera? Entonces, muy bien, mira, puedes hacer todo eso. Lo único que no vas a poder hacer es entrar al reino de los cielos, por ese estilo de vida pecador que llevas, ¿verdad? Así es. Entonces, aquí a nadie se le prohíbe nada. Lo que se pretende es crear convicciones en el creyente por medio de la palabra de Dios como una verdad absoluta. Es como ahora, fíjense hermanos, como en el Congreso de Jóvenes que acaba de pasar. Y bueno, yo me voy a tomar este momento para felicitar a los papás que crearon convicción en sus hijos para que estuvieran en el Congreso. Pero yo les pregunto, ¿y los demás? ¿Y los demás? Ajá. Y miren por qué se los digo, porque al otro día, nosotros regresamos el sábado a la 1 de la mañana, ¿a qué hora llegamos? ¿O 2? ¿A qué hora llegamos? Bueno, por ahí va. Y al otro día aquí estábamos, ¿verdad? Y la mayoría de chavos vino, Yo antes de llegar al bajar del transporte les dije: nos vemos mañana, chavos, nos vemos mañana. Sí, 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 pero mire ¿qué cree? Aquí estuvieron los chavos, gracias a Dios. Entonces, mire, al otro día han de haber dicho: no va a haber clase. Pues ¿cuál? Me tocaba dar la clase a mí. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, pues regresamos y al otro día estuvimos aquí y les dije, y mire, fue una clase muy bonita, ¿no? Porque yo me tomé ese tiempo para que los chavos expusieran los temas. ¿Qué cree? ¿Y qué cree? Yo le di tantas gracias a Dios porque ellos aprendieron.
y les enseñaron a sus compañeros jóvenes que no fueron al Congreso. Y entonces yo le pregunté a los chicos, yo les dije a los chicos que no fueron, bueno, yo supongo que ustedes escucharon las enseñanzas a través de las redes, ¿verdad, chavos? ¿Y qué cree que me dijeron todos? No. ¿Se dan cuenta las convicciones de los jóvenes? Y el trabajo que tenemos como padres para crear convicciones en ellos. ¿Verdad que sí, papás? Ajá, porque pues el hijo no quiere, pero ¿y los papás? ¿Qué hacemos? Es muy importante crear convicciones en los hijos. Bueno, si tú quieres que Dios bendiga a tus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, esta semana nos vamos al Congreso de Mujeres. Bueno, unas poquitas. ¿Y las demás? ¿Saben, mujeres? Nosotros no estamos obligando ni queremos obligar a nadie a ir al Congreso, ni de jóvenes, ni de mujeres, ni de alabanza, ni de maestro, ni Dios nos libre, ¿verdad?, de obligar a alguien. Pero nosotros sabemos la importancia que tiene ir a estos congresos. ¿Por qué? Porque tu vida es edificada. A mí no me haces a mí, al pastor, a los pastores de casa de oración no nos hace ningún beneficio. O no nos, ¿qué les diré? O no nos hacen un favor, pues. Es un tiempo hermoso donde somos edificados, somos confrontados, somos enseñados, somos ministrados. Además, mujeres, bueno, para las que no van a ir, ahí les paso el dato. Vamos a tener 4 días para no atender a nadie ni hacer comida. Pero bueno, eso es extra, ¿eh? Eso es extra. Pero ¿se dan cuenta que debemos crear convicciones? ¿Sí? Debemos crear convicciones. Bueno, yo entiendo que algunas personas no pueden, a lo mejor su economía de verdad es difícil, y aunque quieran no pueden, pero las que sí pueden. Y luego yo veo a las mujeres que andan trabajando y trabajando, pero no tienen. Bueno, yo les animo, ¿verdad? Yo les animo de verdad, en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque podemos aprender más todavía aún. ¿Y sabe qué? Nunca vamos a dejar de aprender. Nunca. Entonces necesitamos seguir aprendiendo. Pero bueno, sabe, ¿no? Ok. Así que es necesario que permitamos a Dios cambiar nuestra manera de pensar con respecto a lo que nosotros creemos. Bueno, en esto también se necesita un cambio de pensamiento para estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios nos enseña. No es con lo que el pastor dice, no es con lo que la hermana Sonia dice, no es con lo que nadie dice, es con lo que la palabra de Dios enseña. Mire, 2 Corintios 10:5, por favor. Segunda de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cómo debemos llevar nuestros pensamientos, hermanos de la iglesia de Cristo? Dice cautivos. ¿Qué es cautivo? Encerrado, ¿no? Pero en convicciones verdaderas, ¿verdad? ¿A qué cautivo? A la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Porque al Señor Jesús servimos. No servimos a nadie más, ¿eh? A veces nos hacemos más servidores del paganismo que de Cristo, ¿verdad? Pero Dios nos llamó a libertad, ¿sí sabías? Dios te llamó a libertad, ¿por qué seguir cautivos en la esclavitud? Ajá. Entonces Dios nos llamó
para que nosotros llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, ¿cuántos quieren recibir la bendición de Dios? A ver, levante su mano, ¿quién quiere recibir la bendición de Dios? ¿Sí va? Porque los que no la levantan, pues yo creo que no quieren la bendición de Dios. Bueno, respetamos. Bueno, ¿tú quieres recibir la bendición de Dios? Obedece. Obedece. Obedezcamos. Eso es todo, hermanos. Porque en la obediencia hay bendición. ¿Sí? Y si obedecemos, pues no tenemos de qué preocuparnos, ¿verdad? Miren, como cristianos debemos tener convicciones que definan nuestra identidad y determinen nuestro estilo de vida y decisiones. Es que nadie tiene que determinar nuestro estilo de vida si vivimos de Él, por Él y para Él. Solo Él puede determinar nuestras decisiones. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra regla de ¿qué? De fe, pero también es nuestra regla de conducta. Y si la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta, la palabra de Dios tiene todo el derecho de decirnos cómo debemos vivir, andar y ser. ¿Verdad que sí? Entonces, si la palabra de Dios te dice no te unas en yugo desigual con los incrédulos, sobre todo a los jóvenes, ¿qué tienes que hacer, joven? No obedecer, no unirte en yugo desigual. ¿Por qué? Porque después hay mucho dolor y tristeza y se les quiere evitar. ¿Verdad que sí? Algunos. Ay, sí. Bueno. Puede que algunos crean que nuestras convicciones son un aspecto privado de nuestra vida, pero en realidad ellas están expuestas a la vista de todos. Pues las expresamos con nuestras acciones diarias. Dios nos ha dado principios bíblicos con el propósito de protegernos, hermanos. Dios quiere protegernos, Dios quiere guiarnos, quiere motivarnos, pero también nos quiere ayudar a vivir de acuerdo a su voluntad. Como nuestras convicciones tienen una influencia tan poderosa, debemos examinarlas para determinar si contribuyen o no a nuestro crecimiento espiritual. Por eso debemos analizar cómo están nuestras convicciones o cómo tengo convicciones, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. Y como les decía, nuestras convicciones tienen influencia. Debemos examinarlas, hermanos. Debemos examinarlas para saber cómo está nuestro crecimiento espiritual o si nos acercan o nos separan de Cristo. Porque sí sabes que nuestras convicciones nos pueden unir a Cristo o nos pueden separar de Él. Como lo que pasa con el yugo desigual, ¿no? Yo tengo convicción de casarme, pero no de estar con Cristo. Es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque me quiero unir en yugo desigual. Entonces es diferente. ¿Mis convicciones me separan o me unen a Cristo? Qué importante, ¿no? Qué importante, de verdad. Debemos analizar. El autor de Hebreos nos explica el principio, Hebreos 13:21. Yo se los voy a leer en versión al día. Hebreos 13:21. Que Él los capacite de todo lo bueno, hablando de principios, para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí nos está dando principios. ¿Qué? ¿Cuál es el principio? Que Él nos capacite. Ahora, bueno, yo veo, ¿no? Cómo Jesús es el mejor maestro que podemos tener. Entonces, si estamos aprendiendo del mejor maestro, ¿cómo debe ser nuestra conducta? ¿Verdad? Debería de ser de la misma manera. ¿Qué es un principio bíblico? Un principio bíblico es una verdad fundamental de las Escrituras que rigen el pensamiento y la conducta humana en todo momento. ¿Qué es lo que Dios trata de hacer en nosotros?
que nuestra conducta sea regida en todo momento por la palabra de Dios. Esos son los principios. Entonces, cuando nosotros adoptamos esos principios, los llevamos a cabo, nosotros podemos tener una conducta que a Dios le agrade y crear convicciones firmes con respecto a su palabra. ¿Verdad? Bueno, a ver, vamos a poner un ejemplo de aplicar el principio, Efesios 4:28. Les voy a leer en la versión al día. Dice, el que era ladrón, deje de robar, principios. Y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos, principios. Así podrá compartir con el que tiene necesidad. Mira lo que te lleva una cosa a la otra. Mira, primero, si tú eres ladrón, ya no lo hagas. Número 2, trabaja. Y número 3, sé generoso. Después de tomar lo que no le correspondía, ahora hasta generoso va a ser. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tan importantes son los principios de la palabra de Dios? Verso 29, no digas malas palabras, principios, sino palabras que ayuden y animen a los demás. O sea, deja de hacer esto, pero ahora haz esto. ¿Se da cuenta? Para que los que hablen le haga bien a los que lo escuchan. Fíjate qué importantes son nuestras palabras. ¿Sí sabes que nuestras palabras les pueden hacer bien o mal a los que las escuchan? Bueno, aquí lo dice, ¿no? Verso 30, no hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Verso 31, quítese de vosotros toda amargura, ira, enojo y gritos, calumnia y malicia. Sean amables y considerados unos a otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Me encanta cómo escribe el autor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está dando una situación, nos da una salida y además nos dice qué va a venir como resultado. Qué hermoso, ¿no? Ahora, ¿usted cree que no podemos aprender si nos aplicamos en la palabra? Claro que sí, vamos a aprender si nos aplicamos en la palabra, ¿verdad? Estos versos muestran que nuestras convicciones definen quiénes somos, revelan las cosas que son valiosas en nuestra vida. Ahora, ¿qué es una convicción? Hemos estado hablando de convicciones. ¿Qué es una convicción? Es una creencia que se sostiene con firmeza. Esa es una convicción. De hecho, una convicción es mucho más fuerte que una simple creencia. ¿Sí? Porque yo puedo creer en Cristo. Es una cosa creer, pero mi convicción es estar con Cristo por la eternidad. Esa es una convicción. ¿Sí se da cuenta? Es diferente. Es un convencimiento irreversible. Nadie me separará del amor de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada me separará de su amor. Esa es una convicción irreversible. Entonces necesitamos crear convicciones. Es algo que se toma como absoluto. Es una creencia por la cual estaría dispuesto a arriesgar mucho, hasta tu propia vida. Por eso es ilógico que un joven diga, me quiero casar con un no cristiano. Pues sí. ¿Por qué? Porque si tú estás aprendiendo de Cristo, si tú estás tomando la enseñanza, entonces tú debes crear convicciones firmes en donde estés dispuesto a arriesgar todo, aún si no me caso, no me caso, pero sigo siendo de Cristo. ¿Verdad? ¿Verdad, jóvenes? Amén. ¿Qué convicciones tenemos nosotros? La persona que no tiene convicciones fuertes es el que siempre va con la corriente. Se vuelve simple. Todo lo cree sin experimentar si es falso o verdadero o herejía. No tiene su propia fuerza interior, sino es un esclavo del medio ambiente en que se encuentra. Y yo digo, ¿esclavo yo? ¿Por qué si Dios me llamó a libertad? Mira, Proverbios 14:15.
dice algo muy interesante. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. ¿Verdad? Entonces, qué convicciones tenemos nosotros? Bueno, es una pregunta, cada quien la responde. Cada quien, ¿verdad? Un sabio dijo, si no se pone firme por algo, si una persona no se pone firme por algo, caerá por cualquier cosa. ¿Verdad que sí? Un sabio lo dijo, no dijo la Biblia, un sabio lo dijo. Veamos un ejemplo de convicción. Hechos 4:18. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondió diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando Pedro y Juan fueron lanzados en la cárcel por haber sanado a un hombre cojo, se les amenazó para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús. Sin embargo, se mantuvieron firmes en sus convicciones y dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahí tenemos un ejemplo de convicción. ¿Qué fue lo que hicieron Pedro y Juan cuando fueron al templo La Hermosa? Sanaron a un cojo. Dice que era un cojo de nacimiento. Mira, a mí me impactó esa escena y yo me acuerdo que en una reunión de mujeres se los compartí, o no me acuerdo, pero ya lo compartí. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba estudiando esa escena dije, todos los días, ¿sabes qué hacían sus familiares y amigos? Lo llevaban a la puerta, lo llevaban al cojo y ahí lo sentaban y ahí lo dejaban. Y ya, ahí quédate. Ay. ¿Saben para qué iba el cojo? Para pedir limosna, ¿verdad? ¿Y qué era la gente? ¿Qué hacía la gente que pasaba por ahí? ¿Qué le daba a la gente? Le daba limosna. ¿Por qué? Porque no había un cambio de mente en ellos. ¿Se dan cuenta? Pero cuando Pedro y Juan llegaron en ese momento, cuando el cojo les dijo, pues sí, les pidió, ¿qué les pidió? Dinero, pues él no sabía pedir otra cosa. ¿Qué hizo Pedro? Lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Por qué? Porque Pedro tenía convicciones. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Verdad? Pero ¿qué pasó después? Aquí lo estamos viendo. ¿Qué hicieron los fariseos? No, estos ya nos van a quitar la chamba. Sí. ¿Cómo crees que sanan y que esto y ya todos se van a ir para allá y ya no vamos a tener quien nos dé limosna? Porque pues sí, ¿verdad? Entonces estaban enojados porque tenía alguna justificación que los metieran a la cárcel. No, por supuesto que no. ¿Pero qué hicieron ellos? No, es que te vamos a meter porque haces lo que no debes hacer. Sanas en el día de reposo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pero te prohíbo que hables de Jesús. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jesús y lo que podía hacer, ¿sí o no? ¿Tú no crees que la gente del mundo pueda saber quién tú eres si estás en Cristo y tienes el poder de Dios en tu vida? ¿Pero por qué no? Porque a veces tenemos miedo. A veces no creamos convicciones firmes. Y entonces, fíjate, los metieron a la cárcel por haber sanado a un cojo. A lo mejor a ti te da miedo, no es que si lo sano, después me van a estar diciendo que soy un adivino, no sé qué pienses. Pero acuérdate que el poder no proviene de ti, ni de mí, el poder proviene de Dios.
Amén. Dale un aplauso al Señor. Así es, oh Dios. Y fíjate, cuando ellos los metieron a la cárcel, les amenazaron para que no hablasen o enseñasen en el nombre de Jesús porque tenían temor. Sin embargo, dice que ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Nada ni nadie nos debe mover, hermanos. Si nosotros somos de Cristo, ¿sabes de quién debes de ser? De Cristo, de nadie más. ¿Verdad? Ay, perdón, es que reseca. Si observamos, una convicción fuerte que debemos tener como cristianos es eso. Primero, nuestra obediencia a Dios por sobre todas las cosas. Y después, Dios nos va a respaldar. No tenemos que demostrar nada a nadie. Dios hará su obra. Entonces, fíjate, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, Pablo instruyó a Timoteo a confrontar estas falsas doctrinas con firmeza, enseñando solo lo que era confiable y sano, y a mantener un liderazgo íntegro y ejemplar en conducta, amor, fe y pureza para fortalecer a la iglesia. ¿Qué es lo que Pablo pretendía aquí? Aparte, fortalecer la iglesia. Ya resecó, pero no lo vamos a apagar porque hace calor. Sí, ¿sabe por qué? Porque algo que la iglesia necesita es ser fortalecida, sobre todo en nuestra fe. La iglesia necesita ser fortalecida. Además, Timoteo debía asegurarse de que los creyentes no se dejarían engañar por mitos, genealogías interminables y enseñanzas que fomentaban controversias inútiles. Todo esto, lo único que hacía muy posiblemente era debilitar la fe de algunos que querían permanecer firmes en sus convicciones. Pues claro, porque no estaban, imagínate en aquella época, a los fariseos se les iba a ir la mina, ¿no? Entonces por eso yo, no hables en el nombre de Cristo, calla, porque si no te dejo en la cárcel. Pero ¿qué hizo el Señor? ¿Los dejó? ¿Verdad que no? Es que nosotros somos de Cristo y el que va a dar la cara por nosotros se llama Jesús, el Hijo de Dios. Ajá. Es por eso que llega Timoteo como el pastor y líder encargado de preservar la verdad del evangelio en Éfeso, combatiendo las falsas enseñanzas con la sana doctrina, la integridad personal y la enseñanza fiel, asegurando así la madurez espiritual y la unidad en la iglesia. Para Dios siempre es importante su iglesia, ¿sabes? A Dios le importa su iglesia. Dios quiere fortalecer su iglesia. Dios no quiere que entren falsos maestros, pero no podemos evitarlo. Por eso Dios quiere instruir a su iglesia a que cree convicciones firmes en Dios. ¿Para qué? Para que aunque venga todo viento de doctrinas, todo falso maestro, a ti no te mueva y seas como la palmera. ¿Cómo es la palmera? Se va para acá, se va para allá, el viento la lleva, el viento la trae. ¿Y a dónde vuelve? A su lugar. ¿Se da cuenta? Entonces se trata de fortalecer la fe de los creyentes. ¿Cómo fortaleceremos nuestra fe? Bueno, a través de ser llenos de la palabra de Dios para poder tener una vida plena en el Espíritu. ¿Verdad que sí? Fíjate lo que Dios dice de nosotros. Vamos a Efesios 2:10. Gracias, pero si me como la pastilla se me puede ir. Mejor le tomo agüita. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué te creó Dios, hermano, hermana? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te creó para buenas obras, pero Él ya las había preparado para ti y para mí. Por eso Dios no quiere que el cristiano sufra, ¿sabes? No quiere que nosotros padezcamos. Hermanos, Dios nos ha creado con propósitos divinos y eternos.
Joven, señorita, Dios te ha creado con propósitos divinos y eternos. No eches a perder tu vida. Desde el principio fuimos pensados por Dios como un diseño especial, pero en los planes de Dios al crearnos tuvo en mente muchas cosas para nosotros sus hijos y su creación. Una de ellas es que estemos plenos y completos para poder cumplir todos los propósitos para los cuales fuimos creados. Nos podemos preguntar, ¿y cuáles son esos propósitos? ¿Ay, a poco Dios tiene algún propósito para mí? Sí, muchos. Uno de esos propósitos es que estés con Él por la eternidad. ¿Sabes para qué? Para que seas feliz. ¿Sabes? La realidad es que en toda la Escritura encontramos los propósitos de Dios, que son muchos y buenos. Te comenzaré diciendo que al crear Dios al hombre y mujer, dijo que era bueno en gran manera. ¿Sí o no? Así lo dice en Génesis. Cuando Dios creó al hombre y creó a la mujer, dijo que eso era bueno en gran manera. Al darle aliento de vida, el deseo de Dios es que el hombre y la mujer viva completamente en plenitud. ¿Pero cómo? En la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a ver. A lo largo de nuestra vida podemos ver cómo la gente busca alcanzar su plenitud, como personas, como hombres, como mujer, en todos los ámbitos, ¿verdad que sí? Bueno, es que las personas todos buscamos alcanzar cierta plenitud, ¿verdad? Algunos piensan que van a ser plenos cuando estudien, terminen una carrera. Otros piensan que cuando se casen. Y ya después dicen cuando tengan hijos. Y ya después dicen cuando tengan dinero. Y ya después dicen cuando tengan una casa. Y nunca terminaron. Bueno, para nosotros alcanzar la plenitud es estar en Cristo Jesús. Ajá. Y bueno, nos damos cuenta que cada persona busca cómo tener su plenitud, como les decía, tener un auto, tener una casa, un matrimonio, yo no sé, suena como En busca de la felicidad. Ay, ¿sí vieron esa película? Así me suena. Pero bien, pues bien, tal vez algo que no hemos considerado es que en Cristo las cosas son completamente diferentes y nos lleva a entender de una manera correcta cómo podemos alcanzar nuestra plenitud. Bueno, es que miren, Dios no está peleado con que tengamos algo, ¿verdad que no? No, incluso Él nos lo da y a manos llenas, sin pensarlo, Él nos bendice. Y no está peleado con que tengamos nada, pero nosotros tenemos que entender cuáles son los propósitos correctos de parte de Dios para nuestra vida. Y Él quiere que alcancemos nuestra plenitud. La palabra de Dios es muy clara en ello y por eso nos enseña. Vamos a Colosenses capítulo 2, por favor, a partir del verso 8. ¿No hay un aire que no dé así como directo? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Observemos que el verso 8 empieza con la palabra mirad, y esta palabra es un imperativo, es decir, una indicación, porque el Señor nos indica ¿a qué? A mirar, a observar, a tener cuidado. ¿De qué? Bueno, de que no nos dejemos engañar, de que no nos dejemos llevar, de que no nos dejemos convencer, aún de nosotros mismos, acerca de lo que pensamos, acerca de lo que sentimos y también acerca de lo que deseamos. Porque muchas veces es más fácil dejarnos llevar más por lo que está a nuestro alrededor, como muchas filosofías de los hombres, como la psicología, porque sí sabes que muchos cristianos van al psicólogo, como los métodos, como las tradiciones, como en nuestro país, que son muchas y diversas, ¿verdad?
Es decir, ser conformados y dejarnos llevar más por los rudimentos del mundo que lo que nos dice y enseña Cristo a través de su palabra. Eso es tener cuidado. Eso es que miremos, que observemos, que estemos atentos y que tengamos mucho cuidado. ¿Verdad? Yo digo, bueno, es que Dios nos ha dotado de inteligencia, ¿o no? Bueno, hay que usarla. Sí, para todo esto, para que no nos dejemos llevar, para que no nos dejemos convencer. En las universidades, ¿sabes? Está lleno de filosofías. Y si nuestros hijos no crean convicciones, ¿qué crees? Se van a ir contra la corriente. O con la corriente. ¿Verdad? Se van a ir con toda esa ideología que el mundo le está ofreciendo. Ahora, vemos que también dice que nadie os engañe. Esta palabra engañe es una palabra griega, esomai, que significa tender. No la ropa, es tender. Da a entender que el que engaña es aquel que tiende una red para atrapar su vida. Híjole, aquí me viene a la mente, ¿se acuerdan los chicos que en la serie de Radicales vimos como cuando tú avientas ahí se me fue, ¿el qué? El anzuelo, ajá. Que tú quieres pescar y avientas el anzuelo y lleva algo para traer a los peces. La carnaza. Ajá. ¿La qué? Ay. Carnada, ay, sí, perdón. La carnada, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos? Esa escena, entonces avientas la carnada, ¿no? Y entonces estás ahí. ¿Y qué hace el pez? Empieza a rondar, ¿verdad? Empieza a rondar hasta que ¿qué? Hasta que ¡pum! Se deja atrapar, ¿verdad? Y entonces tú ya obtienes tu pez, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nosotros debemos estar cuidando, al pendiente, que esa carnaza no nos atrape. ¿Sí o no? ¿Y cómo debemos ser radicales en nuestras convicciones, verdad? También vimos un tema de radicales en las convicciones. Entonces, nosotros debemos entender cómo actúa toda aquella falsa doctrina, todo aquel falso pensamiento, todos aquellos falsos maestros que pues dice ahí, por medio de filosofías, porque cuando el apóstol Pablo habla aquí de la filosofía, se refiere a que en Colosas había una mezcla del judaísmo con las filosofías orientales y la combinación de esta mezcla con el cristianismo. Querían meter esto y Cristo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que no era diferente a Éfeso cuando Timoteo pastoreaba en aquellos lugares? Así que a nosotros de lo que nos aplica hablar es de la persona de Jesús, porque estamos hablando de la plenitud y la plenitud solo proviene de Cristo, ¿verdad? Y luego en el verso 9 que acabamos de leer, en Cristo habita corporalmente. ¿Qué significa esto? Miren, en aquella época había una filosofía llamada gnosticismo, ¿verdad? Si no la han escuchado, búsquenla, es interesante, que afirma que el cuerpo de Jesús era malo, refiriéndose a su cuerpo como la materia. Ahora, si aseguramos que el cuerpo de Cristo era malo, según estos gnósticos decían, entonces estaríamos negando la deidad de Cristo, pues la palabra dice que en Cristo habita corporalmente toda la deidad. ¿Cómo ven? ¿Verdad? Por eso tenemos que tener cuidado de no dejarnos engañar y nosotros saber y conocer de lo que estamos hablando, ¿sí? Habita, esta palabra habita del griego katoikeo, significa alojarse permanentemente, es decir, recibir, morar. Así que en Cristo se aloja permanentemente, corporalmente, toda la plenitud. Es en Cristo, en la persona de Cristo. Esta palabra plenitud del griego pleroma, que significa abundantemente, es decir, que lo llena todo. Es como tener un vaso vacío. Me sonó comercial, ¿no? Es como tener un vaso vacío. Y pedimos que lo llene hasta rebosar, hasta que esté completo.
repleto de Dios, ¿verdad? Entonces eso significa repleto de la deidad, hasta que estemos completamente llenos y repletos de Dios. Deidad del griego de theotes, que significa divinidad. Esto es la divinidad suprema. Y dice en Hebreos, muy Señor Dios, por lo cual podemos afirmar que Jesús es Dios. La palabra lo enseña. Por eso nosotros debemos tener fe. ¿Fe para qué? Para creer. ¿Por qué? Porque a Jesús lo podemos sentir, pero no lo vemos. Y necesitamos creer que Jesús es suficiente, ¿verdad? Recordemos que Jesús le pregunta a sus apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Unos el profeta, y daban muchas teorías, pero Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Ay, qué hermoso, ¿verdad? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, Jesús es Dios, Señor supremo, todopoderoso, el que lo llena todo, el que es desde el principio. Fuera de Él no hay nada. Yo no sé qué tú quieras, yo quiero a Cristo. ¿Tú qué quieres? Vamos a darle un aplauso al Señor por su supremacía. Aleluya. Así que miren, hermanos, debemos crear en nosotros la firme convicción de que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esas son convicciones. Esas son convicciones. Entonces, estas filosofías también decían que el cuerpo de Jesús no era real, pero decían que el espíritu era bueno. Y a la vez negaban la deidad de Jesús. Así es, y decían que el cuerpo de Cristo parecía como una ilusión. Por eso hay tanto gnosticismo y tanto misticismo, ¿verdad? Entonces, yo pregunto, ¿cómo una ilusión pudo pagar un precio tan alto? ¿Cómo una ilusión pudo descender y morir en lugar de nosotros? Digo, porque no estamos como los fariseos cuando Jesús estaba delante de Poncio Pilato, ¿verdad que no? No, nosotros creemos, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo pudo Él morir en lugar nuestro? ¿Se da cuenta por qué es tan importante que no nos dejemos llevar por filosofías? Porque las filosofías complacen la fantasía de los hombres. Las fantasías de los hombres, pero también obstaculizan la fe de ellos. Híjole, de los que siguen esas filosofías. Y porque hay mucho por todos lados, ves, y que ya está, y los tales dicen que creen en Jesús, pero ¿cuál Jesús? Digo, para no entrar en discusión, ¿no? Porque aquel que niega la deidad de Cristo está diciendo que Jesús no es Dios, ¿verdad? Es por eso que el apóstol Pablo arremete contra esas filosofías y pensamientos como argumentos y esas filosofías. Fíjate, ahorita me vino a la mente acerca de, ¿sabes por qué decían que no era necesario que se casaran? Pues porque el cuerpo es el cuerpo. Y no importa que tú le quieras dar al cuerpo lo que el cuerpo quiera. Por eso no importa si tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio o aunque no estés casado, no importa. Eso enseñaba el gnosticismo. Ajá. Porque el cuerpo es materia. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Ajá. El apóstol Pablo arremete contra esas filosofías y pensamientos como argumentos, y esas filosofías se metieron en las iglesias, se comenzaron a introducir de una manera muy sigilosa, pero ¿qué crees? En el día de hoy esas filosofías han estado entrando en las congregaciones. Porque ¿qué piensan muchos jóvenes? Bueno, ¿qué te voy a decir? En el mundo, ¿qué piensan los jóvenes? ¿Se quieren casar? ¿No? Hoy en día los jóvenes ya no se quieren casar.
Pero si Jesús no fue real y solo fue una ilusión, entonces estaban negando la eficacia de la cruz. Y si Cristo no padeció por nuestros pecados en su cuerpo, mucho menos resucitó. Y si creyéramos esto, entonces nuestro cristianismo sería una farsa. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hacemos aquí, no? Pero el Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, reconociendo que Jesús es todo Dios y todo hombre. No era cualquier hombre o alguien que de pronto se apareció. No, era Dios mismo, encarnado. Y si no, mírate a ti mismo. Somos un testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Sí o no? No podemos negar la deidad de Cristo. ¿Verdad que no? Vamos a ver qué dice Primera de Juan, por favor. Primera de Juan 1:1. Gracias, porque sí me ayudó mucho solo un aire. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces aquí podemos constatar, como dice Juan, pues Juan andaba con Jesús, ¿se acuerdan? El Hijo amado, ¿no? Lo contempló, lo miró y también lo palpó. Entonces Juan el amado fue el que se recostó en el hombro de Jesús, y Juan enfatiza, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Cómo podemos no creer en la deidad de Cristo? Si nos damos cuenta, en ambos textos dicen el principio, desde el principio, pues Jesús es antes de todas las cosas. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios. A eso se refiere cuando dice verbo, la palabra, logos, la palabra. Jesús es Dios, y Juan lo afirma ahora en Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto fue desde el principio para enviar a su Hijo Jesús como hombre, pero sin contaminación humana. Y nada que ver lo que decían estos gnósticos acerca de que no el matrimonio, porque vas a contaminar el alma. ¿Verdad? Juan 1:15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y Dios ya te conocía a ti y a mí desde antes de que nacieras, ¿sí sabes? Porque cuando dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos, ¿tú te imaginas que sin saberlo pudiste haber visto a Dios en su plenitud? Porque Él ya nos tenía apartados. Ay, qué hermoso, ¿no? Juan el Bautista solo preparando el camino del Señor, porque el que era es el que había de venir, Jesús hecho hombre. Verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud, de su espíritu, de su presencia, tomamos todos. Y fíjense muy bien que cuando somos nacidos de Dios, todos los nacidos de Dios tenemos la plenitud de Cristo. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo sí estoy sellada, ¿tú cómo ves? Estamos sellados, por el cual vamos a ser reconocidos allá, arriba en el cielo, cuando el Señor nos llame a cuentas. Porque un día nos va a llamar a cuentas, ¿verdad? Entonces, ¿tienen la plenitud? ¿Tienen al Hijo? ¿Tienen a Cristo? ¿Están sellados como hijos? ¿Eres nacido de nuevo de Dios y de su Espíritu? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos no son nacidos de Dios aún? Ay, ¿quién no ha sido nacido de Dios? ¿Verdad? No, se equivocó. ¿Cuántos no son nacidos de Dios aún? Aquí todos somos nacidos, gloria a Dios, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pero no abusemos de la gracia. Sí. Porque gracia es favor de Dios. Gracia es un regalo inmerecido.
Y tú y yo no hicimos nada para ganarnos ese favor. Él lo ganó con su sangre. ¿Verdad? Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Cuántos pueden reconocer esto? De pronto nos damos cuenta que hay muchas cosas que no podemos hacer o resolver, pero ¿saben una cosa? Tenemos la plenitud de Cristo. Yo no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Yo no puedo cambiar a ese hijo tan rebelde, pero tú sí puedes, Señor. Yo no puedo convertir a mi esposo inconverso, pero tú sí puedes, Señor. Yo no puedo con esta situación o con esta, pero tú sí puedes. ¿Por qué? Porque tengo tu plenitud y de tu plenitud tomo, y gracia sobre gracia. ¿Verdad? Pero podemos tener a su Espíritu morando en nuestros corazones. Tenemos su palabra viva para tomar de Él, de su gracia capacitadora. Entonces no podemos decir que no podemos. No podemos. ¿Por qué? Porque si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. En aquellas cosas que yo no puedo hacer, pero cuando viene la gracia de Dios, entonces me habilita para hacer las cosas que yo no puedo hacer. Entre ellas, perdonar. ¿Verdad que sí? Perdonar, porque humanamente la carne es tendiente a guardar rencor, a guardar amargura, a guardar resentimientos, pero cuando viene la plenitud de Dios que mora en nosotros y tomamos su gracia, es decir, su favor inmerecido, entonces podemos perdonar porque Dios está en nosotros. ¿Verdad? Y fíjate, siguen entrando filosofías, entre ellas el humanismo. Hay mucho humanismo y muchas veces no la sabemos detectar. Pero si la plenitud está en mí, si la palabra está en mí, esa palabra que era desde el principio, entonces yo voy a aprender a discernir, porque algo que necesita el creyente es discernimiento. Para discernir entre lo bueno y lo malo, lo puro y lo profano, lo correcto, lo incorrecto, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Voy a aprender a separar. Voy a aprender a separar entre lo que Dios dice y lo que dicen las filosofías humanas, porque el humanismo centra su filosofía basada en el hombre como centro. Es decir, se habla más de la autoestima, y entonces muchas personas quieren que les levante la autoestima porque la tienen pues hasta el suelo. Pero no es así. Dios nos viene a dar plenitud. Dios quiere que seamos plenos, que seamos completos. Y Dios nos ha dado su palabra para edificarnos, ¿sabes? Ese es el propósito. Dios quiere edificar a su iglesia, ¿sabes? Dios quiere consolar. Él nos quiere restaurar, pero también nos quiere animar. ¿Alguien hay aquí desanimado? Pues a veces sí, pero a veces nos da pena, ¿no? Y entonces en tu casa nadie me quiere, todos me odian. Pero aquí todos estamos plenos y completos. Pero llegas a tu casa y otra vez, a ver, hermanos, ¿tenemos la plenitud de Cristo, sí o no? La palabra de Dios tiene el poder y tiene la habilidad a través de su palabra viva para consolarnos de todo, para animarnos. ¿Sí? Porque necesitamos ese funcionamiento y el funcionamiento está en Cristo. Dios nos quiere animar. Porque sí, a veces viene el desánimo, ¿sí sabes? A veces viene la tristeza, el cansancio. Y a veces podemos hasta sentir que Jesús no está conmigo. Es que el Señor no me ha hablado, no he sentido su presencia y tantas cosas. Pero debemos confiar en la palabra porque dice, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y si Él lo dijo, Él lo sostiene y Él lo hace. Entonces no hay por qué desanimarnos. Bueno, sí, es imposible, ¿verdad? Pero cuando vienen esos momentos de tristeza, de desánimo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Ir a la fuente que es Cristo.
Ajá. Y cuando nosotros recibimos la palabra en nuestro corazón, en ese momento estamos siendo edificados. Y la palabra de Dios es espiritual y nosotros somos edificados a través del espíritu, no a través del alma como trata el humanismo, ni las filosofías de los hombres, ni la psicología, ni el Feng Shui, ni la yoga, ni la metafísica y lo que sea. Nosotros somos edificados a través de la persona de Cristo. Así que escucha, la palabra de Dios es espiritual. La palabra de Dios te pega al espíritu. Por eso es que, hermanos, si tú quieres consolar, animar, edificar, hazlo con la palabra de Dios. Porque si tú tratas de animar a alguien en tus formas, porque muchas veces podemos decir a alguien, es que yo soy tu amiga, es que yo estoy contigo, nunca te voy a fallar ni te voy a dejar. Déjame decirte que sí vamos a fallar. Sí vamos a fallar. Por eso no debemos comprometernos a nada. Sí, te puedo fallar, pero el que nunca te va a fallar es Cristo. Porque somos humanos y podemos fallar, ¿o no? Por eso Dios le dice a Jeremías, ay, ahora, fíjate, esto lo tengo es de mi enseñanza, no lo tomé de los jóvenes, pero en los jóvenes vimos este texto. Jeremías, ¿qué, chicos? 15, 18, desde el 18, ¿no? ¿Y qué dice la palabra de Dios ahí? Que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. En otra traducción dice, influye tú en ellos y no te influyas a ti. Pero mira, déjame leértelo. Vamos a Jeremías 15, por favor. ¿Y sabes por qué? Porque es bien interesante lo que aquí la palabra de Dios enseña. Ya voy. Así es, Jeremías 15, 19. Vamos a leer el 19. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Hubo un momento difícil en la vida del profeta Jeremías, ¿sí sabes? Y por un momento se quiso apartar de Dios. ¿Por qué? Porque veía cómo el pueblo no hacía caso de todo el llamado que Dios hacía. Pero Dios le dijo, si te convirtieres, o sea, ¿qué estaba pasando en la vida de Jeremías? Se estaba a lo mejor apartando. Yo te restauraré y delante de mí estarás, y si sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Entonces yo te voy a usar como un profeta. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y eso es una exhortación de Dios a nosotros. Que ellos no influyan en nosotros, hermanos. En otra traducción, en Palabra de Dios para Todos, voy a leerles la traducción. No, es que hay una traducción. No, me parece que es en Palabra de Dios para Todos. Dice que influye en ellos y que ellos no sean una influencia para ti. Si sabes que nosotros podemos ser de influencia, pero también otros pueden influir en nosotros. Y eso estaba pasando con Jeremías. Entonces nosotros debemos tener la plenitud de Cristo para que podamos ser de buena influencia, porque Él nunca te va a fallar y tampoco te va a dejar. ¿Sabes por qué? Porque Él es nuestro fundamento. Así que cuando quieras llevar a otra persona, en el caso de los jóvenes, a otro joven, ¿sabes a dónde lo tienes que llevar, joven señorita?
lo tienes que llevar a Cristo. Jóvenes, no te conviertas a los jóvenes del mundo. No dejes que ellos sean una influencia para ti. Tú debes ser una influencia para ellos. ¿Sí, jóvenes? ¿Por qué? Porque va a ser para bien tuyo. Ajá. Y bueno, pues voy a terminar. No, ya no voy a ver todo porque ya es muy largo. Miren, ustedes pueden leer el Salmo 19. Porque la palabra de Dios en el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿verdad? Y ustedes pueden leer todo lo hermoso que dice ese Salmo 19. Y entonces nosotros podemos constatar a través de la palabra que la palabra es la que va a transformar nuestros corazones y y también va a transformar el corazón de las demás personas. Si la plenitud de Cristo está en nosotros, entonces la plenitud también puede estar en otras personas a las que les hablemos de Cristo. No lo dudes. Si tú hablas el evangelio, si tú abres la boca, dice el Señor, tú llénate de mi espíritu, abre tu boca que yo la voy a llenar. Pero necesitamos predicar, hermanos. No te preocupes por los que digan yo no quiero, es que ahorita no. Tú predícales, ora por ellos. En algún momento la palabra de Dios hará rema en sus vidas. Pero si no hacemos nada, ¿verdad? Así que podemos ver claramente que en Él, en Cristo, tenemos la sustancia de toda la ley, de toda la palabra, pero también del sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Él perdonó todos nuestros pecados. Ahora se dan cuenta, por eso estamos completos en Él. Ya no debe gobernarnos el pecado, ya no debe gobernarnos la ley de la carne. Cristo debe gobernar en nosotros. Ajá. Como dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, como lo leíamos. Si estamos completos en Cristo, indica que tenemos todo lo requerido en Cristo. Cuando tenemos a Cristo habitando y permaneciendo en nosotros, Cristo en nosotros y nosotros en Él. Cuando por el poder del Espíritu la fe obra en nuestros corazones, por el Espíritu. Somos espirituales, ¿verdad? Entonces ya no tiene que gobernar la ley del pecado en nuestros miembros. ¿Por qué? Porque Cristo debe ser suficiente en nosotros. Para concluir, nuestra plenitud debe estar en Cristo. ¿Recuerdas lo que le decía el apóstol Pablo a Timoteo? En el capítulo 4, verso 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Estos textos ya los vimos y explicamos lo que es nutrido, ¿verdad? Y también tiene que ver con estar llenos. Dice en el verso 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ay, qué hermosas palabras. Nuestra plenitud debe estar en Cristo. Es en Él donde corporalmente habita toda la plenitud de la deidad. Y si hemos nacido de nuevo a través de Dios y de su Espíritu, es tiempo que permitan que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser bendecidos otra vez? Permitamos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida y tomemos la decisión de que nuestra vida sea transformada en una vida plena y completamente en Cristo. También necesitamos ser reconciliados con Cristo por medio de la obra que hizo en la cruz. Entonces, ¿quieres tener propósitos plenos y placenteros? ¿Sí, hermanos? Bueno, pues necesitamos tener convicciones firmes. Y es en Cristo donde todos las podemos tener. Amén. Y bueno, pues solamente quiero decirles esto. Ánimo, hermanos. Ánimo. Yo sé que las cosas no son fáciles. Si fueran fáciles, dice un dicho,
cualquiera las haría, ¿verdad? Pero las cosas no son fáciles. Segunda de Corintios 4:7, voy a terminar leyendo esta cita. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la existencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos. ¿Cuántos atribulados? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amado hermano, hermana, ¿tienes a Cristo? Lo tienes todo. ¿Eso no te da gozo? Vamos a levantarnos, apláudele al Señor. Vamos a ponernos de pie. Así es. ¿Hay alguien atribulado en estos momentos? ¿Alguien angustiado? ¿Alguien afligido? ¿Alguien a lo mejor triste? ¿Alguien con problemas?